Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos de la Iglesia Vida Nueva Neza. Es un placer poderles saludar por este medio. Me da mucho gusto el poder estar nuevamente aquí para transmitir la palabra de nuestro Señor. Espero que esta palabra haga en nuestros corazones el propósito de Dios. En esta tarde vamos a estar viendo un pasaje muy interesante. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Del versículo 46 al 52. El título de esta predicación es: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Vamos a abrir la poderosa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante al 52. Dice así la poderosa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos algo muy hermoso, mis hermanos. Vemos que el camino a Jerusalén, Jesús pasa por Jericó y pasa algo muy hermoso, pasa algo que verdaderamente nos debe de impactar, algo extraordinario. Jesús iba camino a Jerusalén, a ese encuentro en la cruz. Pero ese encuentro tiene algo muy especial, mi hermano. Nos habla de alguien que no desaprovechó la oportunidad, el momento único en la historia de su vida de acercarse a Jesús, de conocer a Jesús. Es algo muy hermoso, muy significativo, que le pido al Espíritu Santo que nos muestre a detalles la importancia de ese encuentro y que podamos comprender más el corazón de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a poner en manos de Dios esta predicación y que Dios haga el propósito que tiene en cada corazón de los que estemos escuchando. Bendito Padre, soberano, Dios eterno, príncipe de paz, consolador. Señor, permítenos acercarnos a ti con humildad, pidiéndote y rogándote de tu dirección, que tú nos ilumines para entender tu palabra, para poder vivir tu palabra, y que nos ayudes en todo tiempo y en todo momento a compartir tu palabra. Pido y ruego en este tiempo, en este momento, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a todo conocimiento, que tu Espíritu Santo sea el que está trayendo, que sea el portavoz de esta palabra. Yo solamente instrumento de ti, mi Señor. No soy digno, pero tú, Señor, si eres digno. Y pido y ruego que abras el entendimiento, nos ilumines el corazón, para que tu palabra nos levante y nos fortalezca y podamos buscarte en medio de tanta aflicción. Gracias te doy por ello. Toma este lugar, Espíritu Santo, te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, vemos algo muy hermoso aquí en este pasaje. Dice la palabra de Dios en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos, fíjense bien, sus discípulos, ¿y quién más? Y una gran multitud, no solamente sus discípulos, sino una gran multitud. A Jesús siempre lo van a seguir sus discípulos, pero también una gran multitud que no son discípulos.
Dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba? Dice, sentado. ¿En dónde? Junto al camino, mendigando. ¡Wow! En este pasaje, Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén, como él mismo lo había anunciado. Él sabía que iba a esa cruz, pero en el camino Jesús no dejaba de hacer misericordia, no dejaba de enseñar, ya sea con sus palabras o por medio de obras que él estaba realizando. Él aún en ese tiempo de aflicción, dolor, que sabía lo que iba a venir, él no dejaba de hacer la obra por la cual había venido. Y llegó a Jericó, a unos 25 kilómetros de Jerusalén, y ahí tuvo lugar un incidente que por su interés el evangelista Marcos lo registró a través del Espíritu y la palabra de Dios. Marcos habla de la forma como le decían a este ciego le decían Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Es decir, este hombre no era conocido por su nombre, sino simple y sencillamente era conocido como hijo de Timeo, el hijo del ciego. Este ciego no era para nada importante, si así lo pensamos. De hecho, en esta cultura, el ser ciego era catalogado, hermano, como una maldición debido al pecado. Es lo que ellos pensaban y creían. Así es que este hombre solo lo conocen como Timeo, el que es ciego. Se dice que todos los mendigos se ubicaban a la salida de Jericó, porque ese es el camino que guiaba a Jerusalén y estaba muy cerca de la Pascua. Entonces, mucha gente transitaba por ahí y ellos aprovechaban para pedir limosna. Por eso estaban ahí pidiendo limosna, para que la gente se compadeciera de ellos. Pero sucede algo extraordinario. Dice el versículo 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, ¿quiénes? Poquitos, no, muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate cómo trataba la gente a este hombre. Fíjate cómo para la gente este hombre no tenía ninguna oportunidad de conseguir algo de parte de Jesús. Lo reprendían. Yo no sé qué le dirían, pero lo callaban. A lo mejor le decían, deja de gritar, pierdes tu tiempo, no te va a hacer caso, no puede hacer nada por ti. ¿Qué sé yo lo que le decían? Pero este hombre seguía haciendo lo único que podía hacer en ese momento, y era gritar. Él no veía a Jesús, no sabía si venía al principio de la multitud, en medio de la multitud o atrás de la multitud. Él solamente gritaba y gritaba duro para que Jesús lo pudiera oír. Y digo lo pudiera oír porque esto iba a ser muy difícil en medio de una gran multitud. No sé yo si fueran decenas, centenas, millares, pero Jesús estaba siendo muy famoso, por decirlo así, en ese momento. Y mucha gente quería ver sus milagros, mucha gente quería estar con él. Ya había una gran multitud, dice la palabra de Dios. Entonces, aún así, el gritar era difícil que Jesús pudiera escucharlo por el ruido. Pero él se quería llamar su atención de esa manera. Tal vez Bartimeo pensaba, es mi única oportunidad que tengo. Jesús jamás va a volver a pasar por aquí. Y no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y no cesaba de gritar. Y no se dejaba influenciar por la gente, por lo que le decía la gente. Y quizás tú que me estás escuchando en esta hora, yo no sé si sea la última oportunidad o no, pero de verdad debes de clamar al Señor. Debes de pedirle a Dios que venga a tu vida. Bartimeo clamó. Bartimeo no se dejó influenciar por lo que decían de él. Él no se dejó debilitar de escuchar las palabras de esa multitud que decía, cállate, no grites, es vano que le hables, no le interesas. Probablemente muchas cosas, y probablemente cosas ofensivas, porque ellos eran vistos de una manera despreciativa en esa cultura, en esos tiempos.
Pero parece que Bartimeo también era sordo, por decir así. ¿Por qué? Porque él no oye a esta gente. Sino él se empeña en gritar y sin importar lo que le están diciendo. Hace lo único que podía hacer. Y era gritar. Era gritar. No se parece en nada a nosotros. A nosotros nos dicen algo y dejamos todo tirado y nos alejamos. Hablan de nosotros y ya no queremos seguir más. Escuchamos que alguien falló y decimos, no vuelvo allá. Si no nos motivan, no seguimos. Si no nos motivan, no vamos. Si no están detrás de nosotros para que hagamos algo, no lo hacemos. Bartimeo no hizo eso. Bartimeo no recibió ninguna motivación. Antes fue al contrario, hermano. Recibió desmotivación. Cállate. No hay nada para ti. Pero él tenía una necesidad. Había algo en él que realmente necesitaba, anhelaba ver. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea realmente lo que tú quieras, lo que tú anheles. Pero no desmayes, clámale al Señor, clámale al Señor. Él quería ver y eso lo motivaba a hablar fuertemente, a gritar, aunque la gente lo desmotivaba a no hacerlo. Le decían que no gritara. Imagínense esa condición, cómo estaba él. Fíjate algo que te voy a decir. ¿Cómo es posible que un mendigo ciego de la ciudad de Jericó había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús? Aunque los eruditos rabinos de Jerusalén. Qué paradoja, hermano. Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías, entre ellos, un judío ciego logró percibirlo con toda claridad. ¡Wow! Israel no se daba cuenta que Jesús era el Mesías que habían profetizado esos profetas del Antiguo Testamento. Bartimeo no podía ver y él no pudo ver ninguna de las obras realizadas de Jesús. Es lo más probable. Bueno, no podía ver. Pero las noticias que él había recibido de Jesús, de quién era Jesús, eran suficientes, fueron suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. Y en cierto sentido se parece a nosotros. Nosotros no hemos visto personalmente a Jesús. Pero sí hemos oído hablar de su poder, de su gracia, de su deseo de salvar a los pecadores. Aunque no lo podemos ver, pero creemos en Él. Ahora, ese ciego no solo no veía, sino aún en ceguera veía a Jesús como el Nazareno. Lo reconoció como el hijo de David. Entendió que Jesús era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado, el rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. El pueblo de Israel no lo reconoció. Este ciego lo estaba reconociendo. Este ciego lo estaba reconociendo. Pero no solamente se dirigió a Jesús como el legítimo descendiente del rey David, sino también reconoció su deidad. ¿Por qué digo esto? La forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Él reconoce quién era. Él cree en el poder de Jesús. Escúcheme, note que Bartimeo no fue a reclamar sanidad. Él no dijo reclamo, rebato sanidad. No, él no dijo eso. No fue demandando sanidad, sino que él estaba apelando. Escúchame bien, él estaba apelando a la gracia y a la misericordia de Jesús.
¿Para qué? Para recibir de su mano una gracia inmerecida que solo Él podía darle. Él quería recibir de esa gracia inmerecida. Y damos gracias a Dios porque tú has creído, has recibido de esa gracia inmerecida que el Señor nos da. A veces muchos de nosotros no entendemos las cosas, por qué pasan las cosas y decimos, es que yo no merecía esto, es que yo no merecía aquello, es que no merecía que hablaran así, es que no merecía que sucediera esto. Pero te digo una cosa, eso decimos, pero lo que debemos de reconocer es de la gracia y la misericordia de Dios. Porque sin su gracia y sin su misericordia de Dios aplicada a nuestras vidas, tú y yo lo que mereceríamos sería el infierno. Pero dado que porque hemos creído en fe, Dios nos ha dado de su gracia, de su misericordia, y tú y yo debemos estar agradecidos con nuestro Señor Jesús. Agradecidos con Él. Agradecidos. Y mira qué pasa en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, fíjate, este hombre hizo que Jesús se detuviera, que pusiera atención. Dice, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo lo consigue, logra llamar la atención de Jesús. Y los que antes le decían, cállese, ahora le dicen, ten confianza, levántate. Jesús se está llamando. Mientras la multitud miraba a Bartimeo como una molestia, lo miraba, cállate. Jesús lo mira con ojos de compasión. Ellos estaban viendo a Bartimeo como un estorbo en el camino de Jesús. Y Jesús está viendo una oportunidad para glorificar a Dios, mostrando su misericordia. Usted y yo, por esa gracia divina de Dios, debemos glorificar a Dios a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y muchos nos quedamos quietos, como Bartimeo, sentados, estáticos, sin hacer nada. Hermano, si la gracia de Dios ha sido derramada en su vida y en mi vida, debemos de estar agradecidos y debemos demostrar esa gracia glorificando a nuestro Señor. A través de esa gracia glorificando a Dios. Bartimeo así lo hizo, lo vamos a ver. Cuando mandan llamar a Bartimeo, fíjate que la gente cambió por completo su forma de ser. Le dice, ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictoria es la gente, mi hermano. Así un momento le estaban llamando, le estaban haciendo el llamado a callar, probablemente hasta le insultaban. Ya en acto seguido esa misma gente lo anima y le dice que le habla a Jesús porque probablemente le quería sanar. ¿Por qué no le llamaron desde un principio? Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse conducir o condicionar por las opiniones de la gente, ya que estas cambian constantemente. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo que esta es una verdad. Jesús siempre escucha a los necesitados. Jesús siempre escucha a los necesitados. Ese clamor que muchas veces nadie escucha. O pensamos que nadie lo escucha. Una de las cosas que se añaden a las aflicciones que tenemos, que nosotros padecemos, es que en medio de ellas sentimos que nadie nos entiende, que somos una molestia, que nadie nos escucha. Pero escucha, cuando un hijo de Dios clama, ese clamor llega hasta el Señor, traspasa los cielos de los cielos y llega delante de su trono. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y mira lo que dice el Salmo 34:15.
Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos, y Jehová, ¿qué? Oye. ¿Y qué más? Y los libra de todas sus angustias. Y luego dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Señor ve los corazones, escudriña los corazones. Pero el Señor está presto, está ahí siempre, siempre está ahí para escucharte. Y no solamente para escucharte, mi hermano. Dice la palabra de Dios que Él es atento a tu clamor y te va a librar de todas tus angustias. Versículo 50. Perdón. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! No podemos dejar a un lado esto que hace Bartimeo. Dice que arroja su capa para ir ¿a dónde? A Jesús. La capa para los ciegos en esa cultura, hermano, en ese contexto, la capa para los ciegos representa el mayor tesoro que ellos pudieran tener, o uno de los mayores tesoros que ellos podían tener. Ellos dormían en la calle y se arropaban con esa capa. Ellos se protegían del frío con ella, se cubrían del sol, de la arena, y así mismo ellos extendían su capa y ahí echaban las monedas y recogían las monedas que la gente daba de limosna. Era un tesoro muy valioso para él. Era un tesoro. Seguramente al arrojar su capa, también estaba arrojando el dinero recolectado ese día. Pero era Jesús quien lo estaba llamando. Y no quería atender nada que pudiera obstaculizar su caminar hacia Jesús. No quería nada que pusiera poder traba. El llamado de Jesús opacó lo demás. Escuche esto, no hay en este mundo ninguna cosa que valga la pena de perder a Jesús. ¿Qué importan las monedas? ¿Qué importa su valiosa capa? Luego de ir a Jesús, él estaba seguro que no necesitaría nada de eso para vivir. Sería libre y podría ganarse el sustento dignamente. Él decía, para mí es más valioso Jesús y mi dependencia de Dios que mi dependencia de lo que yo creo que es valioso para mí. No quiero que digas que me salgo de contexto o que soy muy espiritual por lo que te voy a decir. Pero cada uno de nosotros, hermano, hemos arrojado nuestra capa para ir al llamado de Jesús. Yo espero que de verdad que lo hayamos hecho. Que hayamos abandonado por completo ese pecado que nos ata, que nos esclaviza. Y que estemos caminando hacia Jesús, libres de verdad. Nosotros también debemos de librarnos de todo aquello que nos puede suponer un obstáculo para atender el llamamiento del Señor. En ocasiones este no puede ser un pecado en concreto, al que no estemos dispuestos a renunciar completamente. Pero escucha esto, pero puede haber algo en nuestras vidas que nos detenga, que aunque no es pecaminoso, pero nos puede detener, nos pesa a la hora de seguir a Jesús con diligencia. Este puede ser la aflicción, el trabajo, alguna amistad, las posiciones. ¿Hemos arrojado la capa? ¿Qué quiero decir? Lo más valioso para nosotros es Jesús. ¿O es lo que tenemos? Encerrando y enumerando todo lo que puede haber. Nada hay más valioso que Jesús. Bartimeo obedeció la voz y aunque era ciego, se levantó.
Un buen ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista. Él andaba por fe. Y mira cómo responde. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¡Wow! Y el ciego le dice, Raboni, quiere decir maestro. Era algo para adulador, maestro, Raboni. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. ¿Tú crees que Jesús no sabía la necesidad de Bartimeo? Claro que sí. Entonces, ¿por qué pregunta qué quieres que te haga? Yo creo que esto nos sirve como testimonio a nosotros de lo que pasó a Bartimeo. Fue lo que él deseó que pasara y no lo que Jesús arbitrariamente quiso hacer, porque Jesús no es así. ¿Qué quieres que te haga? Lo que pasaría en la vida de Bartimeo dependería de su petición, pero también de la soberanía de Dios. Jesús decidiría si sí o no lo iba a cumplir. Pero Bartimeo le da su petición. En este mismo capítulo, el capítulo 10, también nos encontramos con una historia de unos hermanos, discípulos, Jacobo y Juan. Hacen una petición a Jesús. Jesús les pregunta algo muy similar. Les pregunta, ¿qué quieren que os haga? Y ellos dicen que uno se sienta a tu derecha y el otro a tu diestra. ¿Y sabes qué? Jesús les dice, eso no te lo puedo conceder. Y no se los concede. Tanto Bartimeo como estos dos discípulos les pregunta lo mismo. Y a uno le concede, pero al otro no. Pero ambos escogieron hacer sus peticiones voluntariamente. Ellos fueron los que hicieron sus peticiones. El uno muy humilde, Bartimeo, y los otros tal vez con un poco de orgullo o soberbia. ¿Qué dice Bartimeo? Que recobre la vista. La petición del hombre ciego es muy diferente a la de Jacobo y a la de Juan. Él dice que recobre la vista. No para ser visto, no para que me den honor, no para ser superior a la gente ordinaria. Lo que quiero es ser una gente ordinaria. No para regir sobre otros, sino unirme a ellos en la experiencia humana. Y esto nos conlleva a que no todo lo que nosotros le pedimos a Dios nos va a dar una respuesta positiva. Porque nosotros somos los que le pedimos a Dios. Y a veces en ese pedir falla la petición. No la hicimos bien. Tal vez pedimos mal. Santiago, el apóstol Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites o motivados por sus malos deseos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude aún en lo que le vamos a pedir. Aún en lo que le vamos a pedir. Pensemos en un momento, hermano. Si Jesús nos preguntara hoy lo mismo que le preguntó a Bartimeo, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diría a usted? Y yo le hago otra pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a arrojar su capa? Hacer a un lado, no digo que lo pierda, pero hacer a un lado todo lo que usted piensa y cree que es lo más valioso en su vida para tener lo más valioso que es Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a arrojar su capa? Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! ¡Qué respuesta de Jesús! No solamente
sanó a Bartimeo, sino que le dio la salvación. ¡Wow! Una muestra de su infinita misericordia, de su infinita gracia. No lo merecía, pero se la dio. Usted y yo no la merecíamos, pero no la dio. Y deberíamos estar así, igual que Bartimeo, contentos. Contentos, hermanos. La curación se produjo en respuesta a la fe de este hombre. ¿Y cómo ser de su fe? Demostrada por su persistencia, por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por la petición que le hizo al Señor. Ahí podemos ver la fe que tenía este hombre. Probablemente en otros de los evangelios dicen que no solamente Bartimeo estaba gritando, también había otros ciegos con él. Pero él era el único que estaba gritando, clamando misericordia. Probablemente los otros no lo hicieron porque tal vez no creían en Jesús. Pero Bartimeo sí creía. Sí creía. Y lo poco que él conocía le produjo esa fe para poder tomar la decisión de arrojar su capa. Él sabía que arrojando su capa, lo más seguro es que se le iban a robar, las monedas se las iban a quitar, y iba a perder probablemente lo más valioso que había en su vida. Pero no le importó, porque nada hay más valioso que Jesús en tu vida, en tu corazón. No hay nada más valioso. En Jesús, en Dios estamos completos, y Dios es suficiente. Y Dios siempre cumple sus promesas. No es cuánto yo puedo hacer o cuánto tengo para hacer. Es cuánto dependo de Dios. Yo les decía hace 8 días. A veces decimos, pastor, ¿cómo crees que con esto me va a alcanzar? Pues claro que si yo lo veo con mis ojos racionales, con mis ojos carnales, yo digo, no me alcanza. No puedo suplir mis medicinas. No puedo suplir para mis gastos de comida, no puedo. O sea, con mis ojos naturales, carnales, no puedo ver lo que Dios puede producir con ese poquito que tengo. Pero cuando voy y clamo al Señor, y le digo, Señor, ese es lo único que tengo. Tú conoces mi situación. Te pido y ruego que con esto que tú me permites tener, yo pueda ver tu mano poderosa y tu bendición. Yo no dependo de esto que veo. Yo dependo de lo que tú puedes hacer con esto que estoy viendo. Y entonces la situación cambia, hermano. Porque la dependencia viene de Dios. Viene de Dios. No de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que creemos. Por eso nos cuesta tanto, como ese joven rico. También aquí en el capítulo 10 lo menciona. Jesús ya ha hecho todo lo que me has dicho. Bueno, pues ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Señor, no puedo. Es de gran valor. ¿Cómo me pides que me deshaga de las cosas de gran valor? De que con esfuerzo hice, que con trabajo tuve. No fue digno del Señor. Bartimeo se desprendió de todo. No le importó si le robaron las monedas, la capa. Él dejó su condición, su confort. Él dejó su confort, su condición. Lamentablemente hay mucha gente, hermano, que busca solamente, cuando hay necesidad, busca a Dios solamente para recibir el favor de Dios. Pero cuando lo tienen, se alejan, se van. Muchos son así. Pero Bartimeo no. Bartimeo no. Fíjate lo que dice. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, termino, hermano, termino. Al principio de la historia encontramos a Bartimeo sentado en esa posición, en esa condición. Esa era su condición, su posición, sentado sin hacer nada, sin preocuparse, ahí estaba. Y estaba sentado, ¿dónde? Dice la palabra de Dios, junto al camino. Ahora, al final de la historia, cuando Dios hace misericordia, le encontramos siguiendo ¿a quién? A Jesús. Se levantó.
Y dice que siguiendo a Jesús, ¿en dónde? En el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y Bartimeo estaba en el camino, estaba siguiendo a Jesús. Estaba siguiendo a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! De verdad que wow, qué gran enseñanza nos da Bartimeo. Esa persona despreciada que nadie quería, con una condición muy tremenda. Pero su fe lo levantó. ¿Qué quieres que haga? Bartimeo recuperó la vista. Yo le pregunto, si el Señor le preguntara en esta tarde, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le gustaría recuperar? ¿Qué le gustaría recobrar? ¿Qué quiere que el Señor haga por usted? Tal vez salvar su matrimonio, tal vez salvar la relación de su familia, tal vez que traiga paz a su interior, tal vez sanidad física en usted o en alguna otra persona, en algún ser querido. ¿Qué le pediría a usted a Dios si Él le dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Está usted dispuesto a arrojar su capa? Todo lo que le podamos pedir al Señor, o de lo que dijimos, es bueno, eso y más es bueno. Muchas cosas buenas, Señor. Te pido que guardes a mis hijos, es bueno. Salva el matrimonio, qué bueno. Dame salud, qué bueno. Señor, ábreme las puertas, no tengo un trabajo. Señor, el Señor te abre las puertas. No hay dinero, el Señor va a suplir. Todo es bueno. ¿Qué quieres que te haga? Todo eso puramente le podemos pedir al Señor. Pero ¿por qué no le pedimos que nos haga semejante a su Hijo? Decirle, Señor, que te dijera, ¿qué quieres que te haga? Y que tú le dijeras, Señor, yo necesito ser más como tú. Como tú que viniste a servir, no a ser servido. Jesús se detuvo en el camino para socorrer a ese hombre que estaba en una condición pésima. A ese hombre que tenía una necesidad. A ese hombre que necesitaba algo. Y yo te pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a detenernos en nuestra agenda, a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestro confort de seguridad, a socorrer al débil? ¿Qué tan dispuestos estamos, mis hermanos? Y no te pido hacer grandes obras de evangelismo, hacer grandes hazañas, no, sino salir de tu zona de confort por una persona que esté en necesidad, una persona que quiera conocer de Jesús, una persona que usted pueda consolar, que usted pueda ayudar, una persona que usted le dedique tiempo para que crezca, para que madure. Una persona es suficiente. Jesús fue por una sola persona. ¿No creo que usted y yo podemos ir por esa persona? Pero tenemos que levantarnos y caminar hacia Jesús para poder ver en el camino a esas personas que tienen necesidad. Si usted no camina, lo más probable es que usted no encuentre a una persona en necesidad. Pero si la encuentra, sea usted como Jesús, que se paró, hizo pauta y cubrió la necesidad de esa persona. Hermanos, es necesario que usted y yo llevemos consuelo. Y usted puede decirme, pero yo necesito consuelo. Y eso puede ser una verdad, mi hermano. Pero déjeme decirle que el Señor está intercediendo por usted y por mí. Lo vimos hace 8 días. Y ese es nuestro consuelo, que el Señor no duerme, se preocupa por usted y por mí, aún en medio de todas las circunstancias que usted me pueda decir. El Señor está intercediendo por usted. Y lo está abrazando. Y le está diciendo como Bartimeo, ¿qué quieres que te haga?
Pero el Señor nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Cómo está su corazón? Acérquese a Dios con un corazón contrito y humillado y dígale: Señor, mi necesidad es esta. Y el Señor, estoy seguro que de una u otra forma, como más convenga a los propósitos de Dios, va a cubrir tu necesidad. Te va a abrazar, te va a consolar, te va a decir: si todos te quieren callar, si todos te ven de una manera que no deben, aquí estoy yo para mirarte, para ver en ti una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. En cada persona que tiene necesidad, el nombre de nuestro Señor puede ser glorificado a través de esa necesidad que el Señor ha cubierto. Tenemos que ir, hermano, tenemos que caminar. No hagamos caso a las voces que nos dicen lo contrario, a esas voces que te dicen: ¿para qué? ¿Qué ganas? Estás descuidando esto, estás descuidando aquello, por eso. Pídale a Dios dirección y no haga eco a esas voces que usted escucha, mi hermano. El Señor diciéndole en esta tarde: ¿qué quieres que te haga? Y mira que el Señor no solamente lo dijo una vez, se lo dijo a Jacobo, se lo dijo a Juan. Una vez a un leproso, el leproso le dijo: si quieres puedes sanarme. Y el Señor le dijo: quiero. Hermano, abramos nuestros labios. No permitamos que se marchiten nuestros labios secos. Muchos de nosotros hemos dejado de llevar la palabra. Muchos de nosotros hemos dejado de predicar el mensaje. Muchos de nosotros estamos secándonos, hermano. Y el Señor te pregunta en esta tarde: ¿qué quieres que te haga? Bendito Padre, gracias te doy porque tú siempre confrontas nuestro corazón a través de tu palabra. Enséñanos a ser más como tú, Señor. No permitas que nuestros labios se sequen. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a proclamar tu palabra, tu mensaje. Oh, Señor, perdona, Señor, nuestra comodidad. Estamos sentados, no nos levantamos, no vamos hacia ti. Perdónanos, Señor. No nos desprendemos de aquello que consideramos muy valioso por seguirte. Perdónanos, Señor. Señor, vuélvenos el gozo de tu salvación, Padre. Ese gozo que sentíamos al predicar tu palabra, al llevar un mensaje, al ver que las almas escuchaban, las almas creían, las almas se convertían. Señor, por favor, no dejes que nuestro corazón ni que nuestros labios se sequen. Ayúdanos, Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, si tú me preguntas, ¿qué quieres que haga? Yo te diría que no se sequen mis labios de hablar tu verdad. Vuélveme el gozo de tu salvación. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, a quien se va a doblar toda rodilla, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Estemos orando para que podamos regresar pronto a juntarnos, a congregarnos, y espero en Dios que pronto podamos estar juntos. Que Dios les bendiga, bendiciones, y nos vemos pronto, mis hermanos.